Mira, yo quiero comenzar diciendo, a lo largo de nuestras vidas hemos experimentado diferentes encuentros con personas, con situaciones, con lugares que nos han marcado. Y quizás algunos de ellos pues no los recordamos, como por ejemplo el primer encuentro con tu mamá cuando naciste. A lo mejor tú no te acuerdas, pero si lo ponemos al revés, ese encuentro de tu mamá contigo, ¿verdad? Después de 9 meses ahí dentro, ella deseosa de conocerte, deseosa de que ya nazcas, ¿verdad? Y cuando cuando esa madre se encuentra contigo, ¿verdad? Tiene deseo de conocerte, de ponerse, de abrazarte, ¿verdad? Un encuentro bonito que se queda en la memoria, ¿sí o no? Sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Otro encuentro podría ser la primera vez que conociste a tu príncipe azul, a tu princesa, que te palpitó el corazón y dijiste, este es el mío, esta es la mía, ¿verdad? Algunos sintieron mariposas en el estómago. Yo siempre digo que los hombres sentimos dinosaurios dentro de nosotros, no mariposas, porque de alguna manera nos impactó, nos encantó ver la persona con la cual queremos estar. Y ese encuentro es precioso, ¿sí o no? ¿Lo habéis tenido, sí o no? Cuando os enamoraste, cuando tuviste ese encuentro del amor, empezaste a volar y no querías aterrizar, ¿sí o no? ¿Verdad? Es un encuentro muy bonito, un encuentro precioso. Otro encuentro podría ser el encuentro con el trabajo que estabas buscando por mucho tiempo. Que querías encontrar un trabajo estable que te permitiese ir a la iglesia, que pudieses generar más ingresos para poder tener una mejor calidad, ¿verdad? Un encuentro con el trabajo. ¿Sí o no que cuando tienes ese tipo de encuentro, pues te alegra porque es algo que tú has estado buscando por mucho tiempo, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida tenemos muchos encuentros, encuentros que nos satisfacen, que nos llenan de alegría, pero también en nuestras vidas tenemos encuentros que no son tan agradables, ¿verdad? Encuentros con la enfermedad, encuentros con el divorcio, con la desilusión. Ahora déjame decirte algo, es verdad que a lo largo de nuestras vidas tenemos diferentes encuentros, pero el único encuentro que realmente marcará nuestras vidas será el encuentro con Jesús. Mira, podemos encontrarnos con muchas cosas a lo largo de nuestras vidas, pero no hay nada mejor que encontrarse con Jesús. Cuando tú y yo nos encontramos cara a cara con Jesús, con el Rey de Reyes, se nos revela su gloria, se nos revela su amor, su misericordia por nosotros, nosotros caemos rendidos ante Él. Y no hay nada mejor que tener ese encuentro con el Señor que te marca, que te llena realmente la vida. Y hoy yo quiero hablarte de dos personas que tenían diferentes necesidades, pero los dos necesitaban encontrarse con Jesús. Y me gustaría que pudieras acompañarme a Marcos capítulo 5, versículo 21 al 42. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 42. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 42. ¿Sí? Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos?
Sus discípulos les dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hasta ahí. El contexto de esta historia nos cuenta que Jesús acaba de llegar a la orilla del mar de Capernaum. Jesús venía de liberar al hombre gadareno que estaba endemoniado por una legión. Y dice que nada más llegar a la orilla del mar se le junta una multitud. El versículo 22 nos dice que un principal de la sinagoga, es decir, un líder, un maestro llamado Jairo, se le acercó y se postró a sus pies. Le pedía que fuese a su casa porque su hija estaba muy enferma. Mira, algo que tenemos que entender es que en aquella época el postrarse solo se hacía cuando tú reconocías que la otra persona tenía una posición superior social a la tuya. Es decir, podía ser un rey o también podría ser Dios mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Jairo representa un corazón adorador. Alguien que depende de Dios. Dice que se postró delante de Jesús porque reconoció que Jesús era superior a él. Y mira, cuán importante es que nosotros podamos postrarnos delante de Jesús y reconocer que Él es superior a nosotros. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entender que sin Él nada podemos hacer. Y digo esto porque muchas veces somos tentados en nuestra carne en hacer y resolver nuestras dificultades conforme a nuestras capacidades, conforme a nuestras fuerzas. Pero sin embargo, Jairo nos demuestra ser un adorador que dice, mira, sin Jesús no voy a poder hacer nada. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo primero que haces cuando tienes un problema en casa? ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes que afrontar una crisis económica, cuando las cosas en el matrimonio no están funcionando como tú quisieras? ¿Qué es lo primero que haces? Jairo dice que adoró al Señor. Se postró delante de sus pies, reconoció que él no podía con sus propias fuerzas sanar la enfermedad de su hija, del azote que tenía su casa. Y de alguna manera eso nos hace entender de que nosotros necesitamos postrarnos, adorar a Jesús. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Por qué es azotado tu corazón? ¿Qué está sacudiendo tu casa? ¿Qué es eso, aquello que no te deja dormir? ¿Qué es eso que te mantiene desanimado, frío espiritualmente a lo mejor? ¿Qué es eso? Que te quita las ganas de adorar, que te quita las ganas de entrar en la presencia del Señor y adorar realmente a Él. Jairo tenía algo en su casa que le azotaba, era una enfermedad que le estaba afectando toda su casa. Y a nosotros muchas veces también puede haber algo que nos esté azotando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra casa mismo. Pero Jairo nos enseña eso, tener un corazón adorador. Jairo se postró delante de Jesús. Reconoció que sin Él nada podía hacer. Y tú y yo necesitamos clamar al Señor, postrarnos al Señor, clamar al Señor. Mira, muchas veces, y esto lo he compartido en algún otro momento, somos expertos en querer solucionar nuestros problemas por nuestras propias capacidades. Pero
no hay nada mejor que postrarnos delante de Jesús y decirle, Señor, ¿cuál es la respuesta? Señor, yo te adoro y mientras te adoro, yo sé que tú me vas a dar la respuesta. En tu presencia, cuando yo esté buscando en la intimidad, reconociendo que yo no puedo avanzar solo, sino que eres tú quien me va a dar la fortaleza, eres tú quien me va a dar la respuesta. Yo sé que en el Señor, en medio de esos tiempos, te dará la respuesta. Pero necesitamos reconocer que sin Él nada podemos hacer. Clámale al Señor, pídele al Señor que ordene tu casa, que ordene tu familia, que si hay algo que está azotando tu casa, pídele al Señor que entre en tu casa. Dice que Jairo le dijo, venga a mi casa y sana la enfermedad de mi hija, sana el azote que hay en mi casa. Mientras adoramos, mientras buscamos del Señor, debemos decirle, Señor, ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi hogar, reina en mi familia. Ordena las cosas que yo no puedo ordenar. Hazlo tú, Señor. Cambia nuestros corazones. Conéctanos con la realidad del cielo. Enséñanos. Adoremos al Señor. Tener un corazón adorador. Jairo significa a quien Dios ilumina. Y fue iluminado para postrarse a sus pies. Cuando nosotros no recibimos esa iluminación de parte del Señor, nosotros hacemos lo que bien podemos hacer, según nuestras fuerzas, según nuestras experiencias. Pero qué importante es que podamos decirle, Señor, mientras te adoro, necesito que me ilumines. Necesito ver tu realidad, tu revelación del cielo para mi vida, para mi casa, para la iglesia, para las cosas que tengo que hacer. Deja que tu corazón sea expuesto ante su luz gloriosa de Él. Y Él va a cambiar ese desánimo por fe, las preocupaciones por descanso, el pecado por gracia. Dios lo va a hacer, pero cuando adoramos, cuando nos rendimos delante de Él. Y eso es muy importante entenderlo. Mira, la historia continúa y nos dice que Jesús atendió al clamor de este padre desesperado porque su hija estaba enferma. Y dice que mientras Él iba a la casa de Jairo, obviamente la multitud le seguía y dice que le apretaban y había tanto alboroto cerca de Jesús y hubo un momento en que se oye la voz de Jesús decir, ¿quién me ha tocado? Jesús mira a un lado, mira al otro lado y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos entre ellos se miran, hacen silencio, dirían, callan porque dicen, no quiero poner de tonto a mi maestro con el ambiente que hay ahí. Pero seguramente que es más impulsivo y atrevido, se atreve a decirle a su maestro, maestro, mira a tu alrededor, la gente te aprieta. ¿Cómo preguntas quién me ha tocado? ¿Cómo preguntas quién me ha tocado cuando hay una multitud? Es obvio que la gente te está apretando, es obvio que la gente te está tocando. Ahora, Jesús tuvo que explicarle a sus discípulos que alguien le había tocado y que había salido poder de Dios. Y aquí podemos ver una vez más cómo siempre ocurría con los discípulos, que solamente siempre estaban viendo lo natural y no lo espiritual. En otra ocasión también era un tiempo, Jesús estaba enseñando y llegó el momento para comer. Y los discípulos dicen, Jesús, dile a la gente que se vaya a comer, porque aquí no hay comida. Dile que vaya al Mercadona, compre su comida, porque aquí no podemos darle de comer. ¿Y Jesús qué les dice? Denle ustedes de comer. ¿Y ellos qué? Otra vez en lo natural. Bueno, pues vamos, tú, Pedro, ¿cuántos euros tienes? ¿3? ¿4? Yo tengo 2, 5. Y ahí se juntaron ahí los euros que tenían. Dice que vieron a un niño por ahí que tenía 5 panes y 2 peces. Y aún así en lo natural dijeron, no nos basta para darle de comer a toda una multitud. Pero tuvo que Jesús, con esta situación le estaba poniendo a prueba para ver si ellos actuaban como espirituales. Pero ellos no actuaron como espirituales, ellos actuaron como naturales. Dijeron, esto no basta para cumplir, para darle de comer a esta multitud. Y Jesús tuvo que enseñarle a ellos lo que es ser espiritual. Y el Señor dice que levantó las 2 canastas,
Dijo, Señor, Dios, gracias por estos 2 panes, perdón, por estos 5 panes y 2 peces. Y dice que se multiplicó y hasta sobró. Dio para comer, para que comieran toda la multitud y hasta sobró. Mira, muchas veces siendo espirituales caemos en el error de vivir siendo solamente naturales. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente. Ahí lo tenemos apuntado. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, no quiero que me malinterpretes, no estoy diciendo que tú y yo no hemos tenido una conversión en el Señor. Solo que estoy queriendo decir es que muchas veces siendo espirituales, actuamos como naturales, vivimos como naturales. Te doy ejemplo. Estás trabajando, estás ahorrando tu dinero y el Señor te pide que lo ofrendes. ¿Qué hace el natural? Ni loco voy a dar esa ofrenda, es que son mis ahorros. Es que me va a faltar para más adelante. Sin embargo, el espiritual, aunque le pueda doler en el corazón, obedece porque entiende que esa ofrenda va a ir para el reino de Dios. Entiende porque esa ofrenda va a ser para que el reino de los cielos siga avanzando aquí en la tierra. A través de su ofrenda puede venir más salvación para otras personas y obedece. Otro ejemplo, el natural solo viene a la iglesia solamente cuando no hace tanto calor. Pero sin embargo el espiritual viene ya sea que haga calor, ya sea que haga frío, ya sea que no sienta venir. El espiritual viene porque entiende que si no viene a la iglesia y no tiene comunión con Dios y comunión con los hermanos, se va a enfriar. Otro ejemplo que te puedo dar, esto es para los solteros y las solteras. Mira, el natural se casaría con una persona cualquiera. Sin embargo, el espiritual tiene que casarse o se va a casar con alguien que es discípulo de Cristo, con alguien que vive la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el espiritual entiende que si no se casa con una persona que sigue al Señor, que es discípulo de Cristo, está destinado a que su esposo o su esposa se quede en casa, no venga al culto, se quede más viendo la televisión, viendo otras cosas, quizás descansando. Está destinado a que en su casa haya un conflicto para ver si se ora, para ver si se lee la palabra de Dios, para ver si se tiene un culto familiar, una reunión de oración en casa. Y es más, te digo algo, si el espiritual no se casa con un discípulo de Cristo, lo que sucede muchas veces es que te contagias con el natural. Y llega un momento en que muchas veces el espiritual se contagia del natural y deja de venir a la iglesia, deja de orar, deja de leer la palabra de Dios. Jóvenes que están aquí, no te cases en yugo desigual. Mira, sé espiritual. Busca a alguien que ame al Señor y que aplique las verdades de Dios, porque si no, te va a costar mucho en tu hogar. Sin embargo, si tú buscas a alguien que ama al Señor, que aplica las verdades de Dios, que sirve al Señor, te aseguro que tu familia, tu hogar crecerá en un ambiente de presencia de Dios, un ambiente de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Dios preservará, Dios guardará tu familia, bendecirá el Señor tu familia. Por eso es importante, jóvenes que están aquí, escuchar esto. Este es un buen consejo. No te cases en yugo desigual. Elige una persona que ame al Señor, que busque del Señor. Muchas veces actuamos como naturales cuando somos espirituales. ¿Y sabes qué, iglesia? Nosotros debemos ser espirituales. Y la espiritualidad no tiene nada que ver con ser místico, con volar por allí y tal, sino que la espiritualidad tiene que ver con tomar la palabra de Dios y que se haga carne en nosotros. La espiritualidad tiene que ver con tomar los principios bíblicos y que reinen en nuestras vidas.
para que cuando tú tengas que tomar decisiones, cualquier tipo, económica, familiares, de con quién me voy a casar, a quién le voy a entregar mi virginidad, a quiénes van a ser mis amigos, tú digas, la palabra de Dios es la que me guía, es mi fundamento y voy a hacer lo que me dice la palabra de Dios, porque soy espiritual. Te dejo esta pregunta, ¿estás siendo espiritual o estás siendo natural? Si queremos ser luz para nuestra familia, que no conoce al Señor, si queremos ser luz para nuestra sociedad, la sociedad no necesita que nosotros seamos naturales, ni nuestra familia no necesita que nosotros seamos naturales. Nuestra familia y nuestra sociedad necesita que tú y yo seamos espirituales. Y te vuelvo a decir, la espiritualidad tiene que ver con conocer a Dios a través de su palabra. Mira, hace poco en Argentina se puso en debate el aborto para ver si se legalizaba o no. No sé si alguno está enterado de esto, ¿sí? ¿Qué sucedió? La iglesia en Argentina se movilizó, se levantó. Fueron al centro de Argentina, levantaron un clamor todos juntos para que Dios perdonara los pecados de Argentina y sanara su tierra. ¿Y sabes qué? Hubo respuesta del cielo, porque no se legalizó el aborto. Y de esa forma se está salvando 2 vidas, la de la madre y la del bebé que viene. Esta sociedad quiere que negociemos nuestras creencias, nuestras convicciones en el Señor. Y mira, es importante que la iglesia deba tener firmes sus convicciones. Si no tenemos firmes nuestras convicciones, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a dejar arrastrar por lo que dice el mundo. Y esta sociedad está confusa, no sabe qué hacer con el tema de la familia, no sabe qué hacer con el tema de la identidad de género, no sabe qué hacer en general, está perdida. Pero ahí es donde se levanta la iglesia para decir, esta es la verdad de Dios, esta es la respuesta del cielo. Y que nosotros podamos ser luz para la sociedad. Por eso es importante que seamos, ¿qué? ¿Naturales? Espirituales. Necesitamos ser espirituales. Si continuamos con la historia, cuando Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Apareció una mujer, dice, temblando, con miedo, y dice que se postró delante de Jesús y le contó toda la verdad. ¿Qué verdad? La historia de esta mujer es que padecía de una enfermedad de flujo de sangre. Algunos no sabéis esta historia. Es decir, tenía una hemorragia interna que la azotaba desde hace 12 años. Dice que había ido a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, pero aún así no tenía solución, no había encontrado respuesta. Ahora, esto es importante entender. Mira, para los judíos consideraban a las mujeres impuras mientras duraba su menstruación. Ahora, imagínate, esta mujer llevaba 12 años con esta enfermedad de flujo de sangre. Por lo tanto, para su sociedad, para su familia, para todos los que estaban a su alrededor, ella era declarada impura. Es decir, ella no podía estar en medio de una multitud. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque si tocaba a alguien, hacía impura a esa persona. Sin embargo, ¿qué hizo esta mujer? Se expuso ante el peligro, tomó la decisión, despertó su fe y dijo, si yo tocase el borde del manto de Jesús, seré sanada de mi azote, de mi enfermedad. Y es ahí que entre medio de la multitud dice que ella se acercó a Jesús y dice que tocó el manto de Jesús. Y dice que en ese momento ella fue sanada, cuando ella tocó el manto de Jesús. Ahora esto es muy interesante porque cuando ella tocó el manto de Jesús, la palabra de Dios nos dice que salió poder de Dios, poder de Jesús, ¿sí o no? Y aquí quiero hablarte de dos cosas. Mira, la primera cosa es que, número 1, salió poder de Jesús. El poder de Dios está disponible para todos. ¿Escuchaste? El poder de Dios está disponible para todos, aún para aquellos que
dicen, yo soy impuro, no soy tan santo. Aún para aquellos que dicen, ¿Dios en qué me puede utilizar? Yo no creo que Dios me pueda utilizar en nada. Aún para aquellas personas que se creen lo peor, para ellos también está disponible el poder de Dios. Dios quiere que en este tiempo de maldad, injusticia, Dios quiere manifestar su poder de Dios, su poder. Hay un texto que nos dice en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira, que la cobardía no sea un impedimento para ver el poder de Dios. Esta mujer no se acobardó, sino que se expuso, se arriesgó, tocó el borde del manto de Jesús y se activó el poder de Jesús para ella. Que no haya nada que nos pueda impedir para que nosotros podamos ver el poder de Dios. Ahora, hemos dicho primero que el poder de Dios está disponible para todos, y lo segundo es que se necesita es la fe de una persona. La fe de una persona. Mira, en la historia de esta mujer que padecía el flujo de sangre, podemos ver cómo se activa el poder de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de su fe en Jesús. Cuando ella tuvo fe, cuando lo que había escuchado, ella dijo, Jesús me puede sanar, corrió hacia donde estaba Jesús, tocó el borde de su manto, fue entonces que se activó ¿qué? El poder de Dios. La fe es un punto importante para poder activar el poder de Dios. Cuando tú le crees al Señor, es en el momento cuando se activa el poder de Dios para nosotros. Por eso es importante cuidar nuestra fe, iglesia. ¿Sabías que tú y yo estamos batallando constantemente por creer las 24 horas al día? El enemigo quiere matar tu fe, quiere matar mi fe. Pero ¿sabes que los milagros suceden solamente cuando le creemos al Señor, cuando tenemos fe en el Señor? Y mira, tenemos dos enemigos. Número uno, ¿cuál es? Satanás, que quiere matar tu fe. Y número dos, nosotros, tú y yo. Muchas veces tú y yo somos el impedimento para que nuestra fe se active en Jesús. ¿Cuándo sucede esto? Cuando le creemos más la mentira de Satanás que las verdades que declara la palabra. Es ahí cuando nosotros nos convertimos en enemigos de nuestra fe. Porque preferimos creer las mentiras de Satanás que lo que nos está revelando la palabra de Dios. Muchas veces nosotros apagamos nuestra fe cuando nos alineamos a la voluntad del infierno de no estudiar la palabra de Dios, de no meditar en la palabra de Dios. Iglesia, en eso quiero hacer hincapié. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos tener hambre de la palabra de Dios. Cuando no hay hambre de la palabra de Dios, nuestra fe mengua. ¿Sabes por qué? ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cuando escuchamos lo que sale de la boca del Señor, es cuando se nos activa la palabra, cuando se nos activa la fe, crece nuestra fe. Ahora, tú y yo necesitamos meditar en la palabra de Dios. Toma la Biblia, enciérrate en tu habitación, estudia la palabra de Dios, come la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, memorízala si hace falta. Piensa en ella día y noche. Algunos pueden decir, yo es que ya no puedo ni memorizar. El Espíritu Santo te dará la capacidad, porque Dios quiere que tú guardes la palabra de Dios. Dios quiere que tú estudies la palabra de Dios. Y sabes que cuando nosotros estudiamos las Escrituras, empezamos a conocer al Señor, nuestra fe, ¿qué es lo que sucede? Empieza a crecer, empieza a aumentar. Y es ahí cuando vienen las circunstancias, vienen las situaciones difíciles, se levantan gigantes y tu fe está activa, porque tú estás comiendo de la palabra de Dios. Ahora, cuando vienen las circunstancias y tú no tienes palabra de Dios en tu vida, ¿qué es lo que sucede? Tú corres, huyes, yo me escapo de aquí. ¿Quieres alcanzar las promesas que Dios tiene para tu vida? ¿Quieres tener fe que active el poder de Dios? Necesitas estudiar las Escrituras. Ahora,
necesitamos tomar decisiones, reflexionar. ¿Qué son aquellas cosas que nos están estorbando para estudiar la palabra de Dios? Y aquí cada uno debe de tomar decisiones. ¿Qué es lo que estorba? ¿La pereza? ¿El móvil? ¿Las redes sociales? Mira, a mí en lo personal, a mí me ha ayudado mucho desconectarme del móvil, de las redes sociales. Cada X tiempo siempre intento desconectarlo, no utilizarlo, para conectarme más con el Señor. Hago, por así decirlo, ayuno de móvil, de redes sociales. Porque muchas veces eso nos contamina. Y cuando debemos estar llenándonos de la palabra de Dios, eso a veces es un estorbo para nosotros. Ahora quizás tú digas, bueno, Mauri, la pereza no es mi punto, las redes sociales ni el móvil tampoco lo es. Pero el punto aquí es que tú puedas reconocer qué es eso que estorba para que tú estudies la palabra de Dios, para que tú medites en la palabra de Dios y lo puedas renunciar a eso que te está estorbando. Que renuncies a aquello que te está estorbando. Iglesia, esto es serio. Lo que está en juego no es poco. Lo que está en juego es nuestra fe en el Señor. Los tiempos son malos. La injusticia crece. Y si nuestra fe no está creciendo, no está aumentando, cuando llegue la prueba de decir yo amo al Señor, yo creo en sus verdades, podemos dudar, podemos caer. La gracia de Dios viene y nos sostiene, pero nuestra voluntad debe de actuar también en tomar buenas decisiones, estudiar las Escrituras, memorizarlas, pensar en ella, llenarte, renovarte de las palabras de Dios. Nuestra fe está en juego. Y si está menguando nuestra fe, es porque no estamos estudiando la palabra del Señor. Si tú estás desanimado o frío espiritualmente, tiene que ver porque no estamos escudriñando las palabras de Dios. Porque cuando uno come, se alimenta de las Escrituras, día y noche, así como comemos, ¿no? ¿Verdad? Por la mañana, por la tarde, por la noche. Cuando tú comes de la palabra de Dios, tú estás lleno, estás fuerte para poder vencer las dificultades que vienen, para poder vencer las tentaciones que vienen. Palabra de Dios, jovencitos, estudiar las Escrituras. Por eso muchas veces le decimos a los discipulados, memorizar. Y lo estamos haciendo, ¿sí o no? Lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra fe está en juego. Su fe de ellos está en juego. La sociedad bombardea con todo, no tiene miedo a nada. Y le da igual quién sea. Lo que quiere es derribar. Satanás quiere matar la fe. Y necesitamos estudiar las Escrituras del Señor. Esta mujer que padecía de la enfermedad de flujo de sangre por su fe fue sanada. Sabemos un poco esto. Y dice que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y mientras Jesús le decía estas palabras, dice la palabra de Dios, dice que vinieron unas personas de la casa de Jairo y le dijeron, Jairo, mira, ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Pero Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Otra vez, palabra de Dios. No temas, cree solamente. Así que dice que se fueron a la casa de Jairo. Dice que Jesús entró a la casa de Jairo, vio allí un alboroto y preguntó, ¿por qué estáis alborotados? ¿Por qué estáis llorando? La niña no está muerta, sino que duerme. Dice que los que estaban ahí, cuando escucharon estas palabras, se burlaron, se rieron a carcajadas y Jesús tomó la decisión de echar a esa gente. Porque no era de buena influencia, los echó fuera de la casa y dice que se quedó con los padres de la niña y algunos discípulos. Y dice que entraron en la habitación de la niña. Y dice que Jesús tocó la mano de la niña. Y cuando tocó la mano de la niña le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y dice que la niña se levantó y todos se asombraron, todos los que estaban ahí se asombraron. Mira, quiero terminar este mensaje diciéndote
para ver los milagros de Dios, para cumplir los proyectos de Dios y hacer la voluntad del Señor, necesitamos el toque del Maestro. Mira, para ver el milagro de Dios en la mujer y también en esta niña que estaba muerta, fue necesario el toque del Maestro. Y sabes que tú y yo necesitamos el toque del Maestro. ¿Sabes? Cuando en nuestra vida no dejamos que el Maestro nos toque, no permitimos que Él escriba su proyecto de vida para nosotros que tenía desde la eternidad, sino que por el contrario nosotros le decimos, Señor, yo te presento el plan que quiero para mi vida, ¿vale? Aquí está mi lista, esto es lo que quiero para mi vida. Le decimos, Señor, mira, aquí está la lista que yo tengo de las cosas que yo quiero para mi vida. Cuando hacemos eso, cometemos un gran error porque nuestra vida comienza a tener un sonido como es de esta forma. ¿Qué te parece? ¿Cómo suena? Hermoso, ¿verdad? ¿Es agradable para tus oídos? ¿Sí o no? ¿Toco más? No, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando nosotros no permitimos que el Señor cumpla el proyecto que Él tiene para nosotros, sino que le decimos, mira, Señor, mi lista, esto es lo que yo quiero, como Aladín, no quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, quiero lo otro. Y no permitimos que el Señor haga su obra, así suena nuestra vida, así suena ese sonido de nuestra vida. Cuando no permitimos que el Señor haga la obra que Él tiene que hacer en nosotros, ese es el sonido que sale de nosotros. Ahora, cuando nosotros tomamos la decisión de que Dios haga su obra, de que el Maestro toque nuestras vidas, ¿verdad? Mira, lo primero que Él hace, o por lo menos el Señor me ministró cuando yo estaba tratando con mi guitarra, lo primero que el Señor hace, si la guitarra está sucia, yo lo primero que hago sería limpiarla, ¿verdad? Y la limpio. Porque al tener uso, se ensucia, ¿verdad? Se ensucia. Entonces la limpio. Y también lo que hago, esto es un aceite especial que sirve para limpiar las cuerdas de la guitarra y también para darle un brillo al color que tiene la guitarra. Entonces yo lo que suelo hacer es limpiar las cuerdas. ¿Por qué? Cuando yo toco la guitarra, cuando yo uso mucho la guitarra, lo que sucede es que las cuerdas se empiezan a llenar de suciedad, de mugre. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ya está lleno de suciedad, suelta un sonido un poco sucio, que no es tan agradable. Pero cuando yo toco esto, o tomo esto, tiene aceite impregnado aquí, y yo lo empiezo a limpiar, cada cuerda. Las voy limpiando. Entonces, se quita la suciedad y sonará un poco mejor. Lo primero que el Señor hace en nuestras vidas es que Él nos perdona, Él nos limpia. Y el aceite en la Biblia simboliza al Espíritu Santo. Dios manda al Espíritu Santo para que Él nos limpie de nuestros pecados, para que Él nos limpie de las cosas del mundo, que a veces estamos empapados de estas cosas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos limpia a nosotros. Lo segundo que yo hago en la guitarra es afinarla. ¿Sí o no que es insoportable este sonido? Lo que yo tengo que hacer es afinar la guitarra.
y empiezo a afinar. Y voy afinando. ¿Qué es lo que sucede cuando yo voy afinando? Esto que está aquí, esta clavija, va dando vuelta y lo que hace es estirar la cuerda. Estira para que se afine, para que se ponga en el estado en que tiene que estar. Entonces yo afino, aprieto, no suena bien, sigo apretando, presionando ahí. Hasta que veo que está bien. La siguiente. Sigo apretando, presionando. Hasta que veo que está bien. La última. Cuando ya está listo, entonces sonará diferente. Lo mismo con Jesús. Cuando Jesús a veces nos tiene que estirar, a veces pasamos por pruebas difíciles para que el Señor nos purifique, nos santifique, nos amolde a como Él quiere que sonemos, a como Él quiere que suene nuestra vida. Y ya cuando pasamos por esas situaciones y nosotros permitimos que el Señor haga la obra que tiene que hacer, es entonces cuando nosotros podemos sonar diferente. ¿Te gusta este sonido? Mucho mejor, ¿verdad? Ponte de pie. Solo cuando nos dejamos tocar por el Maestro. El Maestro es el Maestro, es el experto. Cuando nosotros le permitimos que Él actúe, Él saca un mejor sonido en nuestras vidas. Lo único que debemos de hacer nosotros es dejar que Él obre. Que muera nuestra carne, que muera nuestro carácter, nuestro yo. Aquello que puede molestar para que suene el sonido que Dios quiere que salga. Cierra tus ojos por unos momentos. Vamos a orar por unos minutos más. Deja que el Señor afine tu vida. Haga el ajuste que tenga que hacer para que suelte el sonido que el Señor planeó desde la eternidad para ti. Oh, oh, haz tu obra, Señor. Toca nuestras vidas, Rey. Toca, Maestro, saca el sonido celestial. Oh, no permitas, oh Señor, que nos desviemos de ti. Conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos por medio de tu palabra, Señor. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más
en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder. Quiero conocer cada día más y cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Tenemos hambre de ti, Señor. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Suelta tu adoración al Señor, así como Jairo se postró y adoró al Señor por unos momentos más. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Toca nuestras vidas, Señor. Toca nuestras vidas, Señor. Tú eres el maestro de maestros. Tú nos guías, Señor. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. La tomamos para nuestras vidas, Señor. Queremos rendirlo todo a ti, Señor, y que seas tú, Señor,
el que saque el sonido de nuestras vidas, Señor. Un sonido de alegría, un sonido de fe, un sonido de hacer tu voluntad, Señor. Un sonido, Señor, que te agrade al corazón, Señor. Un sonido, Señor, que te saque una sonrisa, Padre. Nos dejamos tocar por ti, Señor. En el nombre de Jesús, sé tú nuestro Maestro. Sé tú, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.